la doctora Yadira Nieves Pizarro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Bayamón, con el tema Influencer-Led Content, The Shifting Landscape of News Leadership in Puerto Rico. Adelante, doctora. Gracias por la oportunidad. Es para mí un placer estar aquí con ustedes ante un variado grupo de investigadores de distintas disciplinas. En mi caso, pues como bien dice la compañera, soy docente en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el recinto de la ciudad de Bayamón, y trabajo en el Departamento de Comunicaciones. Y que básicamente esta investigación que hemos estado trabajando durante los pasados meses tiene el propósito de ver quién es el que lidera la cobertura de noticias en Puerto Rico. Y en este caso, déjenme sacar esto un momentito por aquí porque ahora. Los influencers en Puerto Rico han acumulado un gran número de seguidores en las redes sociales, lo que les permite suscitar conversaciones e impulsar la participación en torno a los acontecimientos noticiosos. Su credibilidad en el sector de los medios de comunicación ha crecido hasta el punto de que sus cuentas en las redes sociales rivalizan con las audiencias en los medios de comunicación tradicional. A medida que los influencers se inmiscuyen en el ámbito de las noticias, su contenido puede variar significativamente en términos de credibilidad y parcialidad. Esto suscita preocupación por el posible impacto en la comprensión de las noticias y la actualidad por parte del público. Las audiencias parecen interesarse más por el contenido de tipo sensacionalista y de indignación, ya que se ajustan a su deseo de sentirse parte de un círculo social moralmente justo. Además, les permite estar preparados con temas de conversación para discusiones específicamente en su Se interrumpió. Doctora, se acaba de dejar de presentar su pantalla. Parece que son problemas de conectividad. Si puede Sí. volver a compartir y puede retomar, no pasa nada. Ahora sí. Y puede activar su micrófono nuevamente para que pueda continuar. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Me disculpo, la señal de internet no está muy estable por acá. Bueno, me quedé en que el caso, ¿verdad?, generó una gran indignación porque precisamente la búsqueda del cadáver de esta joven fue retransmitida en directo por los medios de comunicación y difundida en las plataformas de redes sociales. Cuando se encontró el cadáver de Rodríguez, Verdejo fue detenido por las autoridades y el juicio federal se celebró justamente en el verano del 2023 y se convirtió en el centro de atención tanto de medios de comunicación noticiosos como de los influencers en el país. Y entonces aquí tenemos que mirar cuáles fueron los encuadres, por qué Cristal los medios de comunicación observaron y transmitieron este caso de feminicidio, ¿verdad? Hay dos encuadres que se trabajan en la literatura de la comunicación, en la teoría de la comunicación. Está el encuadre temático, donde se centra en los feminicidios que no necesariamente están relacionados con la violencia de pareja, y presentan el asunto muchas veces en un contexto más amplio. Pueden incluir incluso las cuestiones sociales o las cuestiones sistémicas que llevan a este tipo de asesinato, ¿verdad? Y también está el encuadre episódico. En este caso, estos tienden a individualizar el problema, atribuyendo a menudo la responsabilidad a las propias víctimas.
Y pues muchos académicos proponen que los medios de comunicación profundicen en el contenido de los marcos temáticos, quizás incluyendo a un psicólogo, a un antropólogo, ¿verdad? Que añada la noción de sustantividad asociada, ¿verdad?, a que se dé una cobertura noticiosa de calidad. ¿Okay? Así que al añadir información periodística a los contenidos de entretenimiento, los influencers podrían adoptar prácticas periodísticas como la investigación, la verificación de hechos, las entrevistas, las técnicas narrativas, como medio para reforzar su credibilidad en el público. Y del mismo modo, los periodistas podrían adoptar enfoques de marketing de influencers para los contenidos informativos, pues Se perdió otra vez la conexión. Sí, creo que una buena sugerencia sería que ella pueda quizás apagar la cámara para Sí, que claro. haya más continuidad, entonces, de que ella vuelva a tener la conexión. Sí, le sucedió de nuevo. Si gusta, doctora Yadira, una sugerencia sería que pueda apagar su camarita. Puede que eso haga que sea menos pesado el internet y pueda tener una mejor conexión al presentar. Y puede activar su micrófono nuevamente para continuar. ok, ahí estamos. Ok, bueno, pues continuamos. Decía que sobre el diseño de la investigación utilicé el análisis de contenido. Es el enfoque ideal para identificar cómo los influencers refuerzan esa credibilidad a través de prácticas periodísticas en el contenido de las redes sociales. Al tratarse de un estudio que explora un área nueva, la representatividad de los resultados pues se va a limitar a la cobertura del juicio federal del boxeador Félix Verdejo. La población de los contenidos de este estudio fueron 140 noticias que informaron los medios de comunicación, televisivos y los influencers en sus redes sociales durante 28 días que duró el juicio, y cada noticia o vídeo era una unidad de análisis. Para la prueba de fiabilidad, 2 codificadores examinaron 4 historias seleccionadas al azar. Como el nivel de medición era nominal, pues se realizó una prueba de fiabilidad utilizando el coeficiente ACD-QUET y los valores superaron el 0.85 para todas las variables, así que pues ambos procedimos a codificar el contenido individualmente. Así que vamos a ver un poco los resultados. Estos son resultados preliminares, todavía estamos un poco trabajando en eso. La pregunta de investigación 1 se refería a quién lideraba esa cobertura, si los noticieros de televisión o en los sitios web y medios sociales de los influencers. Una prueba del Q cuadrado de independencia reveló que existen diferencias significativas en el uso de periodistas profesionales durante la cobertura del juicio. Mientras los noticieros de televisión confían en sus profesionales para emitir la información, los influencers liderarían con sus comentarios sobre el proceso e incorporarían a periodistas pues para resumir las incidencias del juicio. En cuanto a la pregunta de investigación 2, no hay diferencias significativas en las funciones que desempeñan los periodistas y los influencers en su cobertura. La mayoría actuó como meros difusores de información, simplemente resumiendo lo ocurrido en el juicio para sus audiencias. Hubo un caso particular donde un telediario incluye dentro de su programa un influencer, y cada vez que incluían a esta influencer, pues se activaba ese rol, ese papel de infoentretenimiento que enfatizaba en el sensacionalismo, en el escándalo y en la emoción, como él mismo hacía en sus redes sociales. La pregunta de investigación 3 exploró qué prácticas periodísticas adoptaron los influencers durante la cobertura del juicio. ¿Verdad? Hicimos el análisis estadístico y se reveló que se utilizaron prácticas periodísticas como técnicas narrativas para
resumir los acontecimientos. Sin embargo, solamente los reporteros de medios tradicionales, específicamente televisión, que estamos mirando aquí, mostraron en vídeo que estaban en el lugar de los hechos, estaban en el tribunal. Los otros pues hablaban quizás por el teléfono con una gráfica y no se sabía si realmente estaba allí. Eso es bien importante para el periodismo, estar en el lugar de los hechos. En cuanto a la pregunta de investigación 4, se planteaba qué enfoques de marketing de influencer entonces adoptaron los periodistas. Y hay unas diferencias significativas en cuanto al nivel de visibilidad, ¿verdad? Naturalmente los influencers tienen una fuerte presencia en los medios tradicionales y sociales, mientras que los reporteros, su influencia, ¿verdad? Su presencia en los medios sociales es mucho más menguada. Curiosamente, los periodistas adoptaron prácticas del marketing de influencers, como por ejemplo hacer hincapié en los aspectos controversiales de la relación entre la víctima y su agresor. Lo que más llama la atención es la forma en que tanto medios informativos como los influencers ofrecieron con lujo de detalle la violencia infligida al cuerpo de la víctima, pues resaltando más el crimen, lo que eclipsaba un poco la humanidad de esta joven. Los encuadres utilizados en la cobertura no variaron entre periodistas e influencers, como planteaba la pregunta de investigación número 5. Tanto las noticias como los medios sociales analizaron el suceso a través del lente de los encuadres episódicos, centrándose en el incidente concreto, detallando el asesinato, hallazgo del cadáver y los tecnicismos del proceso judicial. La última pregunta exploraba si había una agenda intermedia entre la cobertura periodística y sin duda, ¿verdad? Pues todos cubrían exactamente lo mismo. Y me parece aquí que los periodistas todavía siguen liderando esa cobertura y los influencers, ¿verdad? Se montan en ese caballo, ¿verdad? Para ellos tener también audiencia. En términos, pues, ¿verdad? Hablando así a grandes rasgos, resumiendo las implicaciones, ¿no? De este estudio, pues, las organizaciones de noticias han adaptado sus rutinas de producción a las exigencias del Internet, pero siguen teniendo dificultades para atraer tráfico a sus sitios web debido a las limitaciones de los algoritmos en las redes sociales. Hace algunos años, por ejemplo, la compañía Meta decidió que no iba a poner en un plano preferencial las noticias que venían de compañías noticiosas, porque estas compañías noticiosas se dieron cuenta, mira, tú estás poniendo nuestras noticias y te estás ganando dinero de eso, así que nosotros pensamos que tu Meta, Facebook, Instagram tienen que pagarnos por eso. Así que Meta dijo, pues no le vamos a pagar. Así que en ese momento desistió, ¿verdad? De que aparecieran las redes sociales en el feed, ¿verdad? Que tenemos todos cuando vemos las redes sociales, como primera opción un reportaje de un medio periodístico bona fide. Así que pues si no se paga, pues no le va a salir, ellos no pagan, no le va a salir a la gente. Así que quizás los periodistas se pueden ver atraídos por la selección que hace la audiencia de los contenidos en las redes sociales, lo que los lleva quizás a considerar estos contenidos que evocan indignación, captar la atención, para pues, captar la atención del público. La convergencia de las prácticas periodísticas y los influencers en esta era plantea unas consideraciones éticas y unos desafíos a la hora de mantener la credibilidad y la integridad de los contenidos informativos. Comprender las motivaciones y las prácticas de los periodistas e influencers puede ayudar a cortar esas distancias entre el periodismo y el marketing, ¿verdad? Y fomentar quizás una colaboración, pero sobre todo una rendición de cuentas, que es más importante, y el periodismo, ¿verdad? Cuando hablamos de las consideraciones éticas, ¿verdad? Debe haber esa rendición de cuentas, esa transparencia. A medida que se difuminan las fronteras entre el periodismo y los contenidos de influencers, es crucial abordar esas implicaciones éticas y garantizar la credibilidad y la fiabilidad de la información periodística en esta época de la posverdad. La evolución del ecosistema de medios de comunicación en Puerto Rico requiere que las organizaciones de noticias y los influencers se adapten continuamente sus estrategias y prácticas para atraer eficazmente
a la audiencia y mantener su relevancia. En conclusión, este estudio me parece que aporta valiosos datos sobre la convergencia de las prácticas periodísticas y de influencers en la era digital y pone al relieve la necesidad de seguir investigando y de encontrar soluciones prácticas para afrontar los retos y las oportunidades que presenta este panorama que está en constante evolución. Las conclusiones de este estudio pueden servir de base para futuras investigaciones sobre el papel de los influencers en la difusión de noticias, la adopción de prácticas periodísticas por parte de los influencers y las consideraciones éticas en torno a cómo se difuminan esos límites entre el periodismo y los contenidos de los influencers. En última instancia, el objetivo es fomentar un ecosistema mediático equilibrado y fiable en el que tanto los medios de comunicación tradicional como las personalidades de las redes sociales puedan trabajar juntos para informar y atraer al público de manera eficaz. Así que le doy gracias por su atención. Ahí está mi correo electrónico si alguien quiere más información. Esta investigación se va a publicar el próximo año en un libro llamado Routledge Companion to Latino Media, por eso lo ven en inglés, de dos profesoras en Estados Unidos, específicamente de programas de comunicación latina, ¿verdad? Que están haciendo esa recopilación de toda Latinoamérica y los medios latinos en Estados Unidos, pues para mejor informar a nuestra población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Yadira. Muy interesante su presentación. Podemos pasar a la siguiente presentación, que está a cargo de el profesor Osvaldo Hernández, que ya está presente con nosotros. Él es de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San Germán, con el trabajo titulado Adulto Mayor, Ejercicio, Actividad Física, Tiempo Sentado, Salud, Bienestar Psicológico. Adelante, profesor. Saludos a todos y buenas tardes y gracias por la oportunidad. Yo voy a estar haciendo en realidad lo que son como que algunas pinceladas de varios proyectos de investigación que he estado dirigiendo y en el cual han participado estudiantes universitarios del recinto de San Germán. Así que... Tienes cerrado el micrófono, doctor. Y la presentación no me está cambiando. Ok, bueno, nada, primero, gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad e indicaba que voy a estar presentando unas pinceladas prácticamente de varios proyectos de investigación en los cuales he estado dirigiendo y en el cual han estado participando estudiantes de nivel subgraduado y graduado. El primer proyecto tenía como objetivo evaluar la capacidad funcional y el impacto de un programa de ejercicio científicamente estructurado en adultos mayores. En ese proyecto se utilizó una metodología preexperimental. Concluyeron el proyecto 22 participantes con edad promedio de 73 años. En ese proyecto se diseñó un programa de ejercicio que tenía una intervención que duró 8 semanas. La intervención tenía actividades de caminata, actividades bailables y actividades de fuerza. Así que se hicieron medidas antes de iniciar el proyecto a las 4 semanas y a las 8 semanas. El proyecto obviamente contó con la aprobación del Comité de Ética. En términos de resultados en ese proyecto, los participantes mejoraron en su flexibilidad, su agilidad y su tolerancia muscular. En ese proyecto se utilizó para hacer la medida, el instrumento, una batería de pruebas que es validada en Puerto Rico de OSMES.
Como conclusión en ese proyecto, se encontró que el programa tuvo un impacto positivo en la capacidad funcional de los adultos mayores. En el segundo proyecto tuvo como objetivo evaluar la actividad física y tiempo sentado y cómo se relacionan con las características antropométricas y de salud. Ese proyecto se hizo con 11 centros a nivel de la isla, de una organización sin fines de lucro que se llama Esperanza para la Vejez. Tuvimos una muestra de 291 participantes. Es un proyecto descriptivo, también contó con la aprobación del Comité de Ética. En términos de los grupos de edades, el 31% estaba entre 60 y 70 años, el 39% de 71 a 80 años. Usamos una planilla de salud, se hicieron medidas antropométricas, teníamos, o sea, un equipo portátil y nos movíamos particularmente a los centros para hacer las evaluaciones. En ese proyecto, la información que corresponde a la actividad física usamos una versión de el IPAC, es un autoinforme de 9 preguntas, usamos una versión corta. ¿Qué encontramos? Bueno, que en la mayoría de los participantes percibieron su salud entre buena y regular, pocos fumaban, en su mayoría están sobrepeso. Los hombres hacían más actividad física que las mujeres. En términos del tiempo sentado, las mujeres estaban más tiempo sentados que los hombres. La percepción de salud correlacionó de forma positiva con la actividad física y de forma negativa con el tiempo sentado. En términos de las conclusiones en ese proyecto, bueno, se destaca la importancia de reducir obviamente el tiempo sentado y aumentar la actividad física de los adultos mayores, aun cuando los datos evidencian por ese autorreporte que cumplían, que el tiempo de actividad física era alto y que el tiempo sentado era bajo. Sin embargo, cuando miramos particularmente los datos de la mujer, pues van en dirección de lo que se observa en edades menores. La mujer obviamente es menos activa físicamente y es más sedentaria. Y eso pues plantea particularmente un asunto interesante que sabemos que hay que darle atención por lo que representa el rol de la mujer en estos grupos de edades, igual que en otros grupos de edades. En el tercer proyecto es de actividad física y aptitud física. Queríamos comparar cómo era la aptitud física y la condición física en mayores, pero de dos centros. Uno de esos grupos particularmente estaban bajo una intervención de ejercicio y los otros no. Así que ahí teníamos una N de 57 participantes. El grupo que estaba en intervención de ejercicio fueron 29, con un promedio de edad de 77 años. Los que estaban en el grupo que no pertenecían a la intervención fueron 28, con un promedio de edad de 76 años. Para hacer las medidas en esa investigación se utilizó un acelerómetro. Es un dispositivo electrónico que los participantes portaban por 7 días consecutivos y se requería principalmente que las personas para pues, poder utilizar los datos lo tenían que tener por lo menos 4 días, 10 horas al día. También eso para medir el componente que tenía que ver con actividad física. Componente que tenía que ver con condición física, utilizamos una batería de pruebas de Rickley. Igual pasó por el comité de ética. ¿Qué encontramos? Bueno, no encontramos diferencia en actividad física cuando estábamos mirando los dos grupos. O sea, en términos de los pasos, ni la actividad física moderada
vigorosa, y aún así tampoco cuando miramos el tiempo que pasaban sentados, tanto los que estaban bajo intervención de ejercicio como los que no estaban. Sin embargo, cuando evaluamos la parte que tenía que ver con condición física, las personas que estaban bajo esa intervención, pues se encontró que tenían más fuerza, más tolerancia muscular, flexibilidad, agilidad, aptitud cardio y una mejor aptitud cardiorrespiratoria. Encontramos una correlación positiva entre los pasos, el número de pasos y la aptitud cardiorrespiratoria. En términos de conclusión, ambos grupos fue equivalente lo que tiene que ver con actividad física, pero fueron diferentes cuando miramos particularmente los componentes de la aptitud física. En el cuarto proyecto es actividad física y tiempo sentado. Fue un estudio descriptivo y ahí nada, lo que se quería era comparar la actividad física y el tiempo sentado entre corredores que pertenecen a la Federación de Atletismo y personas que no son corredores. Tuvimos una muestra de 14 corredores de 66 años a nivel isla y 15 personas de 67 años no corredores. También utilizaron el acelerómetro, se hizo antropometría, pasamos por el comité de ética. Bueno, era de esperarse que los corredores hicieran más actividad física y a la misma vez estuviesen menos tiempo sentados. Ahí encontramos obviamente diferencias significativas. El índice de masa corporal fue obviamente apropiado, ¿no? De un 23 en los corredores versus cuando mirábamos las personas que posiblemente hacían alguna actividad física, pero no hacían ejercicio a esa intensidad, estaban obesos. Y algunas correlaciones, bueno, pues el índice de masa corporal correlacionó de forma negativa con la actividad física y de forma positiva con el tiempo sentado. En ese estudio, pues obviamente concluimos que a pesar de las diferencias entre los grupos, ¿no? Corredores y adultos mayores que no están activos en el deporte, ninguno de los dos grupos cumplían con las recomendaciones de actividad física, que son 150 minutos durante la semana. En el próximo proyecto fue actividad física, tiempo sentado y bienestar psicológico. Ese es un proyecto en realidad grande que todavía está activo. Se usó una metodología mixta, pasó por el comité de ética. Teníamos participantes en centros y fuera de centros, pero de ahí particularmente lo que hice fue un análisis en el componente que tenía que ver de forma cualitativa con 55 participantes. En ese caso, lo que se hizo fue, se hizo una entrevista, y en la entrevista particularmente los participantes significaron la actividad física como ejercicio, caminar, y salud física. Ellos reconocen, los participantes, la importancia que tiene, la importancia multidimensional que tiene. Se le cerró, doctor, el micrófono. Okay, ahora, Sí, ahora sí. decían los participantes, definieron o describieron el ejercicio como caminar y salud física, reconocieron la importancia multidimensional, o sea, tanto en la parte social, en la parte mental y en la parte física, y comentaron, por ejemplo, que se sentían felices, que evitaban enfermedades a través de la actividad física, enfermedades mentales, que se distraían y que hacían actividades para eliminar particularmente dolores. El último proyecto, pues es un proyecto que está activo, todavía no se ha completado, es un proyecto totalmente cualitativo, y se están haciendo unas entrevistas para
tener cómo las personas que van a distintos centros que llevan más de 2 años participando en una actividad, sea atleta o no, cómo describen esa experiencia. Así que esos son los cinco proyectos, los 6 proyectos. De los 6 proyectos, todos pasaron por el comité de ética. 4 de ellos ya están publicados. Uno de ellos está próximo a publicarse y otro está en el trayecto. Creo que como que en 12 minutos más o menos traté de... Así que con eso concluyo. Perfecto, profesor, muchísimas gracias. Excelente presentación, un tema muy interesante sobre la salud física y mental de las personas, de los adultos mayores, perdón. Podemos continuar con la siguiente presentación, que es de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA, en Bolivia, titulada Retención de información con el uso de ChatGPT 3.5 en estudiantes, de las autoras Isabela Álvarez Landívar y Fátima González Vargas, con apoyo de su profesor Guillermo Adrián Mendoza Torrico. Antes de comenzar, les recordamos al resto de los expositores que tienen 10 minutitos para hacer su exposición, y en el caso de que les faltase 1 minuto o 2 minutos, yo estoy controlando con cronómetro, les voy a mandar un mensajito por el chat aquí mismo de Zoom para recordarles de queda 1 minuto, les queda 2 minutos. Así que podemos continuar. Isabela y Fátima, el micrófono y la presentación es suya. Perfecto. Buenas tardes a todos. Agradecerles por el espacio para dar a conocer nuestro estudio. Mi nombre es Isabela Álvarez, como ya mencionaron, y junto a mi compañera Fátima González y el docente Guillermo Mendoza, en la Universidad Privada de Santa Cruz, hemos realizado esta investigación titulada Retención de información con el uso de ChatGPT 3.5 en estudiantes universitarios. A lo largo de esta presentación queremos compartir con ustedes los resultados de nuestro estudio. Entonces, el transformador predeterminado generativo de ChatGPT, ha revolucionado la educación mediante la generación automatizada de texto y conversaciones similares al lenguaje humano. De esta manera, sin embargo, la integración de ChatGPT en el ámbito académico presenta ciertas limitaciones, ya que su facilidad de acceso para la creación de resúmenes, ensayos o información como tal podría comprometer la capacidad crítica de los estudiantes al recoger esta fuente como tal. El estudio que realizamos es cuasi experimental y transversal, con un enfoque cuantitativo. Se centra en analizar cómo el uso de ChatGPT 3.5 en tareas escolares o académicas universitarias puede afectar la retención de información en un contexto donde la inteligencia artificial está impactando notablemente en diversas áreas profesionales, incluida la educación como tal, que es lo que quisimos comprobar. De esta forma, nuestra hipótesis es que con respecto planteado que los estudiantes que utilicen ChatGPT 3.5 para realizar una tarea de investigación tendrán una menor retención de información en comparación con aquellos que utilicen otras fuentes de Internet. Entonces, de esta forma, trabajamos con una muestra de 50 estudiantes universitarios con edades entre 19 y 25 años, de la misma Universidad Privada de Santa Cruz, de los cuales 62% eran mujeres, estuvieron equitativos los grupos y los participantes se dividieron en dos. Por un lado tenemos el grupo control y el grupo experimental. El grupo control utilizó Internet libremente, es decir, podrían investigar en fuentes como Google, pero sin ninguna inteligencia artificial a mano. Pero, de esta forma, el grupo experimental empleó exclusivamente el uso de ChatGPT 3.5 para realizar una tarea de investigación. En este caso, la tarea de investigación que tuvieron ambos grupos fue sobre bioluminiscencia, dado que no tenían información sobre esto. Entonces, para mayor comprensión de este procedimiento, vamos a ir a la siguiente PPT. Y aquí tenemos que para asegurar la homogeneidad en los niveles de atención de ambos grupos, al inicio de la prueba se administró el test de atención de Bourdain a ambos, sin encontrar diferencias significativas.
Creo que se detuvo el Sí. videíto de Se Isabela, a congeló. ver si, a ver si. Si retoma. Ujú. Posteriormente, Te cortaste un segundo, Isabela. ok, ¿ahora me escuchan mejor? Sí. Sí, perfecto. ¿Me quedé en el punto 2 correcto o por Ujú. dónde nos quedamos? Sí, sí, el Ah, punto 2 perfecto. de la prueba experimental. Perfecto. Bueno, durante esta prueba experimental tuve una duración de 20 minutos en el cual el grupo experimental utilizó ChatGPT y el grupo control utilizó cualquier red de internet que no tenga una inteligencia artificial. Entonces, como tercer paso, se aplicó un cuestionario de 10 preguntas cerradas sobre el tema estudiado para evaluar la retención de la investigación. El primero fue con un tiempo de 10 minutos para complementarlo en ambos grupos y luego de una semana se volvió a realizar esta prueba para ver la retención a corto plazo. Bueno, con esto concluyo mi parte y ahora le doy la palabra a Fátima, quien profundirá en los resultados y las implicaciones de nuestro estudio. Ya, gracias, Isabela. Bueno, en cuanto a los resultados, la siguiente PPT, por favor. Ok, en cuanto a los resultados, se pudo demostrar que a pesar de que ambos grupos presentaban niveles atencionales similares al inicio del estudio, el grupo control obtuvo puntuaciones más altas tanto en la primera como en la segunda evaluación en comparación con el grupo experimental que utilizó ChatGPT 3.5. Es decir, en la primera evaluación, el grupo control obtuvo un promedio de 5.28 puntos sobre 10, mientras que el grupo experimental obtuvo 4.32 puntos. En la segunda evaluación, que fue realizada una semana después, el grupo control obtuvo un promedio de 5.48 puntos en comparación de 4.32 puntos del grupo experimental. Es decir, que las diferencias fueron observadas, fueron estadísticamente significativas. En cuanto a la conclusión, podemos demostrar que el uso de ChatGPT durante la ejecución de trabajos académicos es menos efectivo para el aprendizaje y la retención de información a corto plazo. Es decir, el grupo control, que utilizó métodos convencionales de investigación, obtuvo puntuaciones más altas en comparación con el grupo que utilizó ChatGPT 3.5, tanto en la primera como en la segunda evaluación. Estos hallazgos sugieren que, si bien las tecnologías de inteligencia artificial como ChatGPT 3.5 pueden ofrecer ventajas en términos de accesibilidad y rapidez, esto a la vez puede generar una limitación en cuanto al aprendizaje profundo y a la retención de información a corto y a mediano plazo. Es esencial considerar las limitaciones de nuestro estudio, como el tamaño de la muestra y la variabilidad de las habilidades tecnológicas individuales que cada participante poseía. Para investigaciones futuras, recomendamos explorar más a fondo factores que determinan la efectividad del uso de inteligencias artificiales en la educación y llevar a cabo estudios longitudinales para evaluar su impacto a largo plazo de manera más exhaustiva. Finalmente, queremos mencionar que este estudio va a ser publicado y estamos en ese proceso de buscar y seleccionar la revista adecuada para la publicación. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Isabela y Fátima. Muy, muy interesante su tema, la verdad. Creo que todos estamos, o en algún punto utilizamos el chat GPT para algo en nuestro día a día, así que es un tema de suma relevancia para el presente tiempo, ¿no? Podemos continuar con la siguiente presentación, también de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, UPSA, titulada Control sintético de un régimen cambiario flexible en la economía boliviana, el autor siendo nuestro estudiante Óscar Augusto Álvarez Caldas. Bueno, muchísimas gracias, Lisa Brenda, por el espacio. Un saludo a toda la comunidad de investigadores de la red latinoamericana. Ha sido un placer para mí escuchar todas estas perspectivas e investigaciones de todos los países. Sin duda, algo muy surtido, muy variado. También de mis colegas de la Universidad UPSA por este interesante tema que tocaron sobre ChatGPT. Bueno, también por el espacio, agradecido por el espacio de mostrar una de las investigaciones en las que yo podido aprender demasiado sobre lo que es metodologías econométricas, titulado Control sintético de un régimen cambiario flexible en la economía boliviana. Para poner en contexto un poco, hay que saber que Bolivia lleva un régimen
de cambiario fijo, o más específicamente acuerdos de estabilización, en la que el dólar no ha cambiado desde más o menos 2009, 2010, y se ha mantenido inerte desde la época hasta ahora, valiendo 6.96 aproximadamente por cada dólar en boliviano, ¿no? Continuando con eso, quisiera ver un poco también de lo que es, ¿no? Más que nada el control sintético, introducir un poco de la metodología, la cual fue primeramente introducida por Alberto Abadi y Gardezábal en 2003 y luego extendida por Alberto Abadi en 2010. Este método es un método no paramétrico de conglomerados basado en pruebas iterativas, el cual este economista español, catedrático del MIT desde 2016, el cual ocupa el cargo de director en el Instituto de Datos de Sistema y Sociedad del mismo MIT. También ha ganado premios del Fish del Econometric Society y del John Bates Clark del American Economic Association, en el cual también ha tenido un espacio ya después de muchos años después en el Washington Post con el titular de un truco matemático para descubrir lo que no puede ser conocido. Este estudio se basó en conocer el costo del conflicto que pasó en el País Vasco. También un pequeño detalle, Alberto Abadi nació, él es también del País Vasco, y él decidió estudiar un caso que en 1969 se dio respondiendo 3 preguntas. El qué, un caso de terrorismo bastante presente en la época, en el año 1969, en el cual tenía como víctimas principales empresarios, ¿no? Gente de un poder adquisitivo amplio. Entonces, lo que pudo notar Alberto Abadi es que realmente hubo un efecto en el PIB per cápita. Entonces, él se planteó de qué manera pueden afectar estos sucesos en la riqueza de un país. Usualmente podemos asumir, ¿no? Y nuestra intuición nos dice que, claro, obviamente, esta clase de sucesos sí tienen un efecto en la economía, pero rara vez se puede medir, se puede ver en números el efecto de sucesos o eventos de esta envergadura en el país, ¿no? En este caso, en un indicador en específico. Alberto Abadi se planteó la pregunta: ¿de qué manera ha afectado, porque claramente ha afectado en un outcome o en la variable dependiente, en este caso Y, del PIB per cápita? Y él te planteó, si no hubiera sucedido este suceso, y si nunca se hubiera dado el problema del grupo terrorista ETA en 1969, ¿qué hubiera pasado con este otro País Vasco sintético? ¿No? ¿Cómo se hubiera comportado el país? Y es así que podemos ver que tenemos un año T sub 0, en donde es el evento, el suceso o el tratamiento, por así decirlo, el cual afecta al País Vasco. Bueno, los resultados fueron claros. Alberto Abadi lo que pudo ver es que en el suceso, tenemos aquí marcado en el T sub 0, en 1969, el suceso que marcó claramente un efecto en el País Vasco. No fue hasta 1975 cuando los sucesos de atentados empezaron a masificarse, que podemos observar que en 69, que fue el primer caso registrado, recién pudo notarse un efecto considerable en el comportamiento del País Vasco y de lo que hubiera sido del País Vasco si no hubiera sucedido esto. Lo que nos permite lo cual nos permite identificar un efecto causal. A saber, estamos estudiando un caso de diferencia estadística causal. Los resultados de Alberto Abadi fueron claramente que después del estallido del terrorismo, el PIB per cápita en el País Vasco disminuyó alrededor de 10 puntos porcentuales en relación con la región de control sintético. Ahora bien, ¿cómo esto afecta al estudio en cuestión del régimen cambiario flexible en la economía boliviana? En 2008, como todos sabemos, luego de la crisis inmobiliaria de Lehman Brothers y lo que sucedió en Estados Unidos, muchos de los países en Latinoamérica, a pesar de tener un régimen cambiario flexible, relativamente flexible o administrado, empezaron a mover su régimen cambiario, sus monedas, ¿no? Para adaptarlo a los shocks externos. Y usualmente eso es lo que nos dice la teoría económica, de cómo se tienen que comportar los países cuando los shocks externos son demasiados. Pero Bolivia, por ejemplo, como podemos observar, lo que hizo fue estabilizar su moneda
pasar de la compra de 6.99 a 7.07 en venta, a 6.97 a 6.96 en 2009. O como vemos en este comportamiento como fuente del Banco Central de Bolivia, mientras todos los países en Latinoamérica empezaban a devaluar sus monedas, lo que hizo Bolivia más bien fue lo contrario y a partir del 2008 a 2009 mantuvo estable la moneda. Para luego en 2010 y en 2011 mantenerla a 6.86 como la compra y en venta a 6.96, siguiendo los lineamientos de una ley ya planteada anteriormente, que es la ley 1670, que básicamente lo que decía que el objetivo del Banco Central era procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, mantener la inflación baja y que los precios no sean un problema para el desarrollo del país. Pero la pregunta de esta investigación es, ¿fue la mejor decisión? ¿Qué hubiera pasado si Bolivia se hubiera comportado diferente? Eso es lo que vamos a ver en este caso. Para entender un poco la metodología, que es lo principal a compartir en esta investigación, quiero que les explicarles un poco cómo funciona. Planteándonos que tenemos un tiempo T en total y en el eje Y tenemos la variable de estudio, tendremos un tiempo de T sub 0 que es el momento o suceso en el cual queremos estudiar un efecto causal. En si realmente hubo un efecto que digamos, sí, si no hubiera sucedido esto, todas las cosas hubieran sido diferentes. Tenemos una Bolivia, la observada, que es la intervenida, ¿no? Por eso está con Y, sub 1T, y lo que queremos es crear una Bolivia sintética, estimar el comportamiento de una Bolivia que usualmente no hay, digamos, ¿no? Una unidad que no comparable, porque no hay dos Bolivias, ¿no? Entonces, tenemos un país, un grupo de donantes, se le dice, que alimentan Bolivia sintética, a la cual denominamos como Bolivia J1 y los otros países como J2 hasta J+1, el total. Lo que nosotros buscamos con esta pequeña fórmula es pesos ponderados que construyan esta variable. Lo que nos interesa para observar el comportamiento en T mayor a T sub 0, es decir, después del evento, ¿no? En este contexto, nosotros tenemos información disponible desde 1998 a T sub 0, que es nuestro momento exacto donde ya se fijó el tipo de cambio, que es 2011, hasta 2021 y analizarlo concretamente. La fase de entrenamiento, en este caso, que hay un programa, un algoritmo que se utilizó en RStudio, que se alimenta de información, se alimenta de data, ¿no? La cual se empieza a construir una Bolivia sintética para poder adaptarlo a lo que sería previamente al tratamiento, T sub 0. También tenemos variables predictoras, ¿no? Las variables predictoras son estas variables que van a construir a la Bolivia previa al tratamiento y poder predecir un comportamiento posterior al 2011. Estas se basan en la minimización, siguiendo el siguiente argumento para encontrar los pesos óptimos de cada país y asimismo encontrar lo que mejor se parezca a la Bolivia previa al tratamiento. Esta validación se realiza de manera paralela, siguiendo el siguiente argumento de minimización, con el objetivo de encontrar la mejor variable que se adapte, porque lo hace de manera iterativa, ¿no? Porque recordemos, es un modelo no paramétrico. Entonces busca de manera iterativa diferentes combinaciones para poder encontrar la mejor ruta o el mejor trayecto que se adapte al comportamiento de la Bolivia previa al tratamiento. O sea, encontrar una suerte, un surtido de indicadores y de países que mejor se comporten como la Bolivia previa al tratamiento, asumiendo claramente que todos los países donantes no hayan sufrido ningún tipo de política similar a la que atravesó Bolivia. Esa igual es una consideración importante a tomar. Lo que hace el algoritmo es seleccionar aquella variable que mejor se adapte a la trayectoria o minimice el error promedio de predicción, como podemos ver aquí. Una vez hecho eso, el algoritmo selecciona cuáles son las variables o los pesos de países más importantes para predecir el comportamiento y así tener un efecto y poder medir el efecto causal en T mayor a T sub 0, ¿no? Muy bien, veamos los resultados rápidamente. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta es la información disponible de Bolivia. Estos son los pesos que la Bolivia sintética pudo construir. Podemos observar cómo la Bolivia se encuentra en Z1 y aquí están Z0 los valores
de los valores de la construcción sintética y vemos que se aproxima bastante con diferencias mínimas, ¿no? Después podemos observar que los países de toda la lista del conjunto de países donantes fueron todos estos, ¿no? Con un porcentaje de 13.5 en Brasil, 29.5 de Honduras, 39.1 de Haití, Guyana, Paraguay y Perú, dándonos como resultado la siguiente construcción en promedio sintética. Tenemos aquí los pesos. Estos pesos significan la relevancia de cada predictor para construir la Bolivia, dándonos como resultado el siguiente comportamiento. En resumen, lo que nos dice esto es que si de no ser por esa política a finales del 2011, luego de la crisis inmobiliaria, Bolivia hubiera tenido un 21.89% menos del PIB per cápita que obtuvo en realidad. Bueno, sin mayor dilación, en vista que el tiempo ya se me quedó un poco corto, hay maneras de poder decir si esto tiene realmente significancia. Hay pasos a seguir para tener una inferencia estadística que se denomina efectos placebo, y lo que podemos observar es que Bolivia se encuentra en el extremo de una distribución normal, ¿no? Una distribución hacia la derecha, perdón, en el cual nos dice que si la unidad tratada se encuentra en los extremos, quiere decir que sí existe una significancia, ¿no? Y para calcular el valor de P también lo hace el algoritmo y tenemos un valor de 0.05554, ¿no? Haciéndonos entender que realmente esta política sí tuvo un impacto en la economía boliviana y sí fue la mejor decisión, ¿no? Bueno, en ese contexto podemos decir que este impacto positivo fue bueno y que debido a la disminución de demanda global trajo una reducción de demanda de materias primas, que si se hubiera devaluado la moneda en Bolivia, realmente eso hubiera afectado mucho el nivel de precios y así como la riqueza de los bolivianos, ¿no? Igual tenemos aquí un poco de teoría económica de cómo diferentes posturas argumentan de que esto puede ser bueno o malo, y también depende mucho del contexto de cada país, ¿no? Bueno, es importante saber que el control sintético necesita de data disponible, así que es necesario tener siempre datos fiables o tener datos los máximos posibles para crear esta construcción sintética. Y en conclusión, podemos decir que la política cambiaria implementada por el Banco Central demostró ser apropiada y que la manera más abrupta que se comportaron los demás países latinoamericanos al devaluar sus monedas fue mucho mayor que la que lo hicieron otros países europeos, ¿no? Y que la flotación limpia vigente para la época fue solo de jure, ¿no? O sea, solo fue algo pactado, no fue algo en la práctica. Por último, podemos afirmar que el tipo de cambio fijo seguirá funcionando en un futuro, pero siempre y cuando con otras variables existentes. No podemos afirmar que eso va a funcionar ahora. Lo que nos dice este estudio es que lo que se hizo en ese momento, la política implementada fue la correcta. Bueno, sin nada más que agregar, muchas gracias. Y un poco de bibliografía que puedo entregar si es que así lo solicita a algún investigador que quiera poner en práctica esta metodología. Gracias. Muy bien, Augusto, perfecto, muy linda presentación, una metodología, perdón, muy interesante para las personas que estén interesados en lo que es econometría o en lo que es la economía boliviana, más que todo por la metodología. Ahí está que se llama el tema de Augusto. Podemos continuar con la siguiente presentación.